video. Los bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos pues que en el nombre de Jesús el cielo se abre a favor de cada uno de los conectados en este diplomado en el nombre poderoso de Jesús. Que los pastores Ángel y Carolina, los profesores y maestros de la palabra para este tiempo, serán usados poderosamente con unción, con poder y con gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, adelante mis pastores, el tiempo es de ustedes. Hola, buenas tardes. Qué bendición estar nuevamente en nuestro diplomado. Reciban un saludo muy especial cada uno de ustedes. ¿Me oyen bien? Entonces, estamos ya listos para iniciar con nuestra tercera sesión y quisiera compartir una bendición rápidamente. Dice la palabra del Señor en el Salmo 115:11. Los que temen a Jehová confíen en Jehová. Él es su ayuda y su escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón y bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Es decir, que para ti y para mí es la bendición del Señor en este tiempo. Aumentará Jehová bendición sobre ustedes y sobre sus hijos. ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos levantan su mano diciendo, Señor, gracias porque tú has aumentado tu bendición sobre nosotros y sobre nuestros hijos? Así que nos aferramos a esta palabra de fe y esta es la bendición de Dios para la familia, porque la familia es diseño de Dios, es su proyecto que echó a andar hace miles de años y Él lo sostiene. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Él nos sostiene. Qué bendición poder entonces estar en este tiempo de consejería familiar. Vamos a dar inicio a lo que es el módulo 3, que son las crisis normativas y paranormativas, referente a las etapas que estudiamos en la clase anterior. Estaremos estudiando entonces definición de crisis familiar, etapas del desarrollo psicosocial de Erik Erikson, crisis normativas, definición, características y resolución, crisis paranormativa, definición, características y resolución, intervención a través de los consejos anticipatorios, evaluación de la dinámica familiar, la adaptabilidad, apoyo, patrones de interacción y cohesión. Bien, voy a dejar entonces con ustedes a mi esposo, Ángel, con ustedes. Hola, buenas tardes, bendiciones para todos. Muy contento de poder nuevamente retomar la temática que nos ocupa en este diplomado de consejería familiar. Como lo mencionó pues mi esposa, nos corresponde hoy trabajar sobre lo que son las crisis familiares que nosotros hemos llamado normativas y no normativas. El objetivo de este módulo es conocer los conceptos básicos de crisis familiar, características, etapas del desarrollo psicosocial, dinámica familiar y su aplicación en la adecuada consejería familiar. Comenzamos entonces definiendo lo que es la palabra crisis. Crisis en chino es una de las definiciones más interesantes. Tiene doble acepción que denota peligro, sensación de alerta, y la siguiente es oportunidad. Por un lado, la acepción de alerta, peligro, porque la situación de crisis es que nos está indicando que algo no está bien, algo no está funcionando bien. Y la otra sección de significado es oportunidad, para mejorar o para empeorar. En el día de hoy queremos pues muy particularmente hacer énfasis en que la sección que nosotros tenemos que trabajar es la de
hacemos la decisión de mejorar. O sea, el énfasis tiene que ser que la crisis tiene que ser Para hacer ajustes. un peldaño para subir, para avanzar, para escalar el nivel de dificultad que podamos estar viviendo. Bien, entonces definimos, según la Real Academia Española, la palabra crisis. La siguiente lámina, Robert. Según la Real Academia Española, la palabra crisis, la siguiente, no, la siguiente. Podemos decir que es los cambios profundos y de consecuencias importantes en un proceso o en una situación en la manera en que son apreciados por todos. Es un estado temporal de agitación, trastorno, trastorno o desorganización en la que nos vemos desbordados a la hora de afrontar una situación o problema. Y una tercera definición es la que me parece más operacional, es cuando los recursos que tenemos para enfrentar un estresor son insuficientes. En pocas palabras, pues la crisis es el estresor sobre una ecuación que podemos resumir: estresor sobre recursos. Cuando los recursos son insuficientes ante una situación de crisis que vivimos, eso nos genera una crisis. Ejemplo, cuando hacemos mercado y de pronto no tenemos el suficiente efectivo, el suficiente dinero, cuando ya tenemos todo para comprar y no, el dinero no alcanza para comprar todos los productos que queremos llevar. Entonces, los recursos que tenemos es el dinero disponible. Y de pronto el estresor es el no poder llevar todo lo que ya había planificado llevar en este mercado que estoy planteando llevar, que estoy tratando de realizar. Eso en relación a la palabra crisis. Ahora, con respecto a la palabra crisis familiar, en el contexto familiar, podemos decir pues que la crisis familiar es el estado temporal de trastorno psicológico caracterizado por ansiedad, confusión y desorganización, causado por un suceso que no es esperado y que es vivenciado como amenaza o pérdida, y que resulta insuperable de acuerdo a los mecanismos habituales que la familia tiene para resolverlo y afrontarlo. Entonces, en pocas palabras, la crisis familiar, volvemos en clase, anterior, es el resultado de estresores abundantes con pocos recursos. Eso nos genera una crisis, cuando los recursos no son suficientes para resolver la crisis a la que estamos presentando. Y hablamos de recursos no solo materiales, sino recursos emocionales, recursos psicológicos, porque, por ejemplo, ningún padre está esperando que la hija adolescente llegue embarazada, por ejemplo, o recibir la noticia de que el hijo está consumiendo drogas o que perdió el año escolar. Son situaciones, pues, típicas que pueden presentarse, pero que definitivamente nadie las está esperando, no estamos preparados para la resolución de las mismas. Entonces, en estos casos, se suele buscar ayuda. Bien, lo siguiente que vamos a conversar sobre los diferentes tipos de crisis familiares. La primera crisis, que nosotros en términos normales hemos llamado crisis normativa. Crisis normativa significa que son las crisis que se dan de manera predecible, de manera eventual, en el desarrollo, en la evolución del ciclo vital familiar. ¿Okay? Es un fenómeno que está limitado al tiempo, que de alguna forma se resuelve muchas veces de manera espontánea sin mayores problemas, sobre todo por los recursos intrínsecos que tiene la familia para resolverlos. Son crisis predecibles, porque está
siendo manifestadas dentro de la evolución natural del ciclo vital. Se dan en un proceso evolutivo del ciclo vital familiar. Por eso se llaman normativas, porque son crisis que son propias de cada etapa del ciclo vital familiar, como ya vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, vamos a ver, la lámina que tienen frente a sus pantallas tiene 4 etapas. Nosotros tratamos de simplificar el ciclo vital familiar, tanto de Heyman como de Duval, en 4 etapas. Recuerden que el de Heyman son 5 fases y el de Duval son 8. Entonces, para hacerlo más sencillo, hemos concentrado las diferentes crisis normativas en esas 4 etapas. En la etapa constitutiva, es decir, donde se está formando la familia, que es la etapa del matrimonio, ahí podemos incluir todo lo que tiene que ver con la preparación previa al matrimonio, inclusive después del matrimonio. Hemos siempre recomendado como consejeros de matrimonio, de pareja, de familia, ya con una experiencia de más de 15 años, y eso lo dice la mayoría de la literatura que habla de familia, que el matrimonio debe evitar en lo posible de no tener familia, o sea, no crecer, no aumentar, no tener hijos en los primeros 2 años, una vez que se efectúa el casamiento, la boda, o se celebra pues la unión, que decide la pareja vivir juntos. Lo correcto, lo ideal es que esperen 1 año mientras se da el ajuste, el acoplamiento, la adaptación que como pareja, tanto el hombre como la mujer deben hacerle frente. Recordemos que venimos de un proceso donde cada uno trae una maleta cultural distinta a la propia. El esposo viene con su maleta cultural y la intercambia con la esposa. Y en esos primeros 2 años, entonces, es donde se dan los ajustes. Las diferencias culturales, la diferencia educativa, intelectuales, es allí donde se comienzan a presentar las diferentes situaciones que pudieran convertirse en crisis si no son manejadas adecuadamente. El ejemplo de una persona, uno de los 2 miembros de la familia, de repente, de la pareja, perdón, una persona que es productor agropecuario con muy escasa preparación académica, apenas tal vez un bachillerato, y la esposa es una persona profesional con un cargo importante, con 2 o 3 posgrados, y de pronto no haya la suficiente madurez ni comprensión de parte del esposo por entender las responsabilidades que su esposa tiene que llevar a cabo de acuerdo pues a la responsabilidad, al grado de responsabilidad que ella tiene en su ejercicio. Es así como de pronto una persona que ocupa un cargo en la administración pública importante y de pronto tiene como pareja una persona de poca preparación académica, entonces eso va a generar una situación de crisis que si no la sabemos manejar puede terminar siendo motivo de fractura, de ruptura en la relación matrimonial. Por otra parte, dentro de las crisis pues, que se presentan en esta primera etapa constitutiva del matrimonio, es esa dependencia económica y afectiva de la pareja. Pasamos de depender de nuestros padres, de que los padres resuelvan todo, y como decían esta mañana los participantes del diplomado presencial, que los hijos no saben, ¿verdad? Ni están pendientes de dónde sale la comida, de dónde se hacen las compras, el mercado, o que el internet, el pago de los servicios públicos. Y luego cuando ellos, si pasan a tener independencia porque viven fuera de la familia, tienen un ambiente distinto donde ellos viven, entonces ahora ellos son los responsables de todos los gastos que allí se ocasionan. Y esto suele generar, pues,
algo de crisis porque anteriormente la persona tal vez no estaba acostumbrada a trabajar con un presupuesto, por ejemplo, y quiere seguir gastando el dinero o seguir comiendo en la calle, comprándose, dándose los gustos que antes se, perdón, que antes se daban, y resulta que ahora necesitan hacer reajustes y que necesitan, bueno, aquí la palabra principal es el acuerdo, que es una de las, parece mentira que cuando somos novios parecemos que estamos de acuerdo en todo, pero es porque se está en una etapa pues de encantamiento, como lo vamos a ver en el próximo módulo, en el que la persona está muy motivada a complacer continuamente al novio o a la novia, pero cuando ya están viviendo juntos viene lo que se llama pisar tierra, lo que se llama la vuelta a la realidad, que es resolver un conjunto de situaciones que si no se ponen de acuerdo o no tienen los recursos necesarios, se va a convertir en una crisis normativa. Otro de los problemas que es comúnmente frecuente en esta primera etapa es el poco ajuste en los roles de algunos de los cónyuges. Generalmente, el caso de los hombres que de pronto pretenden vivir la vida de casado como que si estuviesen solteros y no les importa de pronto llegar tarde o irse de fin de semana con sus amistades y dejar la esposa sola en la casa, de pronto al cuidado de la familia o de los suegros, porque está comprometido con sus amigos, realizar actividades deportivas o actividades recreativas, que en ningún momento está contemplado el acompañamiento de la pareja. Y eso, si no se maneja adecuadamente con los consejos anticipatorios que tenemos que dar en esa etapa, ¿verdad? Donde el consejero tiene que adelantarse ante la situación del matrimonio, el poder decirle a los que ahora necesitan invertir tiempo en sí mismos, que ahora son nuevas amistades, que ya no existe lo tuyo, lo mío, sino lo nuestro, ni mis amigos ni tus amigos, sino nuestros amigos. Entonces, hacer un proceso de reingeniería, donde nosotros estamos revisando lo que debe ocurrir en forma natural en esta etapa del matrimonio. Por eso la importancia de los consejos anticipatorios, del consejo oportuno del consejero, que antes de la persona esté ya en el proceso, o sea, viviendo el proceso ya de matrimonio, podamos nosotros orientarles, decirle, mira, hay esta situación, hay este riesgo, ya los dos necesitan planificar sus actividades comunes, que son de los dos, no por separados. No, que yo ahora salgo con mis amigos y tú con los tuyos, no, ahora es nuestros amigos. O sea, tenemos que tener la mayor estrategia posible para mantener la unidad, la unidad que debe perpetuarse durante la vida en pareja. Otro ajuste que se hace en cuanto a la compatibilidad sexual, allí se hacen los ajustes en cuanto a la intimidad. De pronto podemos tener que uno de los dos es de alta frecuencia y el otro es de mediana frecuencia, y se requiere ahí una comunicación efectiva para poder entonces complementarse como debe ser y que los dos, por supuesto, queden contentos. Seguimos con la siguiente etapa, que es la etapa procreativa. Y la etapa procreativa no es más que la síntesis de la etapa del lactante, de preescolar, escolar e inclusive la adolescencia. Aquí estamos tratando desde el embarazo hasta el nacimiento del primer hijo, desde el momento en que nace el primer bebé, el primer hijo, Hasta que son adolescentes. hasta que son adolescentes. Entonces, todos esos cambios que se dan en la familia, esos son... El primer ajuste es cuando el embarazo. Entender que hay un proceso
natural, normal, en que la mujer Cambios. normalmente debe asumir como algo fisiológico, que no es una enfermedad como tal y que no deben utilizar el recurso del embarazo como una herramienta para manipular y controlar a su pareja. Por otro lado, entender que el embarazo requiere ciertos cuidados. El caballero El esposo debe entender que hay un periodo donde el embarazo es de alto riesgo, sobre todo si el embarazo ocurre en personas mayores de 30 años o menores a 20 años, más aún si no se trata de de una atención especializada y de un seguimiento por alto riesgo obstétrico, es decir, por un obstetra que esté haciendo el seguimiento a ese embarazo. Vuelvo y repito, cuando el embarazo es por primera vez y en una mujer mayor de 30 años o menor a 20 años. También es importante en esta etapa, durante el embarazo, que no se pierda como esa simbiosis que hay en la pareja al inicio, de estar siempre juntos, de querer realizar actividades juntos. En ocasiones, sobre todo en este medio llanero, el hombre tiende como que a retirarse un poco cuando la mujer está embarazada. Y esto no es adecuado porque la mujer emocionalmente está en un momento muy especial y requiere de sentirse amada, de sentirse acompañada, de sentirse querida y deseada, así esté embarazada. Por otra parte, cuando llega el nacimiento del primer hijo, es un impacto en la vida de la familia, particularmente la mujer, los primeros 3 meses del nacimiento del bebé son a una dedicación exclusiva que requiere de la comprensión, el amor, el afecto y el acompañamiento de su esposo, porque podría caer ella en lo que es la depresión postparto. Voy a dejar que Ángel agregue. Sí, definitivamente, hombre tiene que entender, y de allí el consejo oportuno del consejero, el momento en que la familia, que la pareja decide tener familia, decide embarazarse, trabajar lo que es tiempo que debe proporcionar el esposo a la esposa en esos primeros días, semanas, inclusive meses, en relación a la atención y el cuidado que debe recibir tanto la esposa como el nuevo miembro, es decir, el hijo que están haciendo. Debemos recordar que la mujer tiene una pérdida y que esa pérdida en cierta forma la tuvo 9 meses en la barriga, ahora está fuera de ella, y es natural y normal que pudiera sentir algún momento alguna tendencia a hacer un duelo que en algunos casos puede convertirse, si eso no se maneja adecuadamente, en una depresión postparto. Es frecuente la depresión postparto. Lo que pasa es que muchas veces pasa desapercibida porque todo el mundo está concentrado en el niño o en la niña, en el recién nacido, y no le prestamos mucha atención a la mamá, a la recién parida, que resulta que ella también demanda atención, cuidado de todo el grupo familiar, porque los tíos, los abuelos, los hermanitos, todo el mundo se concentra en la atención y el cuidado que requiere del bebé, el recién nacido, pero se olvidan de la mamá, que también necesita de la atención, del cuidado, del afecto, producto pues de que está en ese proceso de duelo, porque salió de su cuerpo, de su organismo, un bebé que ahora ya no está dentro de ella, sino fuera de ella. Por otro lado, la mujer tiene que entender que es otro de los aspectos que nosotros tenemos que trabajar como consejo anticipatorio, que una vez que somos padres, no podemos olvidar el rol de esposo ni de esposa. La mamá, por el hecho de tener un bebé, no se va a olvidar del esposo, porque ahora está un bebé y bueno, tiene que entender que ahora tengo que concentrarme en la atención. No necesariamente debe ser así.
el esposo también requiere del cuidado, de la atención, en la medida de la posibilidad de su esposa. Y, y la esposa entender que definitivamente es mamá, además de ser esposa. Y el padre es papá, además de ser esposo. O sea, no se va a concentrar en toda la atención, el cuidado, el afecto y el cariño hacia el niño, y se olvida de que la esposa también necesita de la atención y el cuidado de él, del afecto de él. Entonces se trata de lograr un equilibrio y, por supuesto, de entender que la prioridad, por supuesto, son los hijos. Por la etapa, todavía hasta la edad escolar, los niños son bastante demandantes y se requiere que los padres sean dedicados, pero que, por supuesto, no descuidemos esa función tan importante de esposos. Nosotros recomendamos como consejeros que la pareja pueda tener un día a la semana, claro, cuando ya después del primer año de vida del bebé, que pueda tener por lo menos un día a la semana que puedan salir solos a tomarse un café, a comer algo, a visitar a unos amigos, ir al cine, porque la tendencia es a descuidar la relación de pareja. Sí, cuando nacen los primeros niños, ya cuando el niño está en la etapa adolescente, bueno, definitivamente antes de la adolescencia está la preescolar y la escolar. Vamos a la etapa preescolar. La etapa preescolar es una etapa sumamente importante porque es la etapa donde el niño debe ser socializado con otros niños de su misma edad. Y sobre todo cuando hay varios niños en la casa que son seguidos, el que tiene ya los 3, 4 años para ir al preescolar, debe ir al preescolar. No puede decirse, no, lo voy a dejar más bien en la casa porque así socializa con sus hermanitos y después cuando tenga los 6, 7 años yo lo mando a la escuela. Resulta que el niño necesita socializar con otros niños que no tengan ningún vínculo parental o estén parentados con ellos. Es el primer rendimiento. Sí, es una forma de cortar el cordón emocional con la familia de origen. Donde él va a desarrollar otras destrezas, otras herramientas que son necesarias para luego poder tener una adecuada desarrollo de edad escolar. Así es que es importante que el niño comparta no solamente con niños de su propia familia, hermanitos, sino que también pueda compartir con otros niños que no tengan un vínculo consanguíneo con él o con ellos. Y eso va a propiciar una autonomía, una independencia que en general es el propósito que como padres debemos tener, que nuestros niños se desarrollen con la mayor autonomía y independencia posible de sus padres. Esa es la meta, que no haya esa conexión de forma patológica que consideramos a los hijos como que es un apéndice que tenemos allí, que vamos a desprendernos de ellos. Eso en relación a los niños preescolares, tenemos que como consejeros la información también de la importancia de la socialización en la edad preescolar. Y en la edad escolar, el poder acompañar y modelarle lo que es la responsabilidad. Ok, seguimos. Hubo una pequeña falla allí técnica, pero aquí estamos nuevamente. Decía pues que en la edad escolar estamos con la intención de motivar, como consejeros, debemos motivar a los padres del escolar
a que eviten la comparación, de que permitan desarrollen o estimulen la competitividad de niños, porque Sanamente. de una forma sana, pues que no es que si no me trae 20 puntos, O si no eres el o primero si en no eres el todo. mejor en todo, pues está descalificado. Yo le estoy negociando el afecto. Si te portas bien, te doy afecto, si no, no. Definitivamente, en esta etapa de escolar, requerimos pues motivar, estimular responsabilidad de los muchachos, que ellos puedan llevar adelante sus responsabilidades, por supuesto, supervisados por nosotros, tanto en la casa como fuera de la casa. Una vez que están en la adolescencia, ya el muchacho está un poquito más grande, y una de las cosas que nosotros debemos motivar es ayudarnos en la definición de su identidad como persona. Ya en esta etapa, el muchacho está formando, ha completado su personalidad. Recuerden que la personalidad se desarrolla en los primeros 6 años de vida, y ya aquí él comienza a comparar las cosas que ve en el mundo con lo que dicen sus padres, y a formar su propio criterio. Y nosotros tenemos que de alguna manera aprender a respetar, sin perder la autonomía y sin perder la autoridad que como padres debemos tener sobre nuestros hijos, sobre todo adolescentes que ya quieren que se les suelte la cabulla, y que quieren manejarse a su antojo sin ninguna supervisión. Aquí nosotros no podemos dejar de ser padres. Algunos padres manejan la idea de que no somos, yo Ya soy son ahora, adolescentes. yo soy adolescente, ahora yo soy amigo de mis hijos, no soy papá, no. El rol de padre se mantiene. Nosotros no podemos ser amigos de nuestros hijos, debemos ser padres. Y ellos siguen necesitando la guianza. Lo que tenemos que hacerlo es de una manera diferente, no tratarlos como niños, tampoco como adultos, pero que siempre se entienda que en la casa hay figura de autoridad. Y por supuesto, de acuerdo a los ajustes que se hayan hecho en las etapas anteriores, la etapa de la adolescencia no va a ser tan fuerte. No siempre, no debemos creer que la adolescencia siempre va a generar una crisis catastrófica en la familia, no, porque es una etapa tan sencillo como eso. Y vamos a ir viendo los recursos que vamos a ir desarrollando, las herramientas, siempre y cuando todo sea atendido a su tiempo, pues estamos seguros que se lleva de una manera adecuada. Por otro lado, en la adolescencia, los padres debemos procurar manejar el concepto de autonomía e independencia de forma muy, digamos, saberla dosificar es la palabra, saber dosificar la autonomía e independencia en la medida que nosotros vemos la capacidad, la responsabilidad del muchacho. No es porque ya está grande y tiene 10 o 11 años y él puede hacer las cosas cuando él quiere, como él quiera y donde quiera. No, tenemos que ir soltando esa cabulla, ese cordón con mucho cuidado, ni soltarlos demasiado, soltarle mucho la cabulla, pero tampoco sin tensarla tanto. O sea, tenemos que aflojar y apretar hasta que realmente haya la suficiente madurez en el adolescente, que se haya ganado la confianza para poder nosotros decir, sí, te puedo soltar porque ya confío en que ya puedes hacerlo bien tú solo, sin necesidad de nuestra supervisión. De hecho, en la adolescencia nosotros tenemos que aprender a confiar en los principios, en los valores que nosotros hemos sembrado como padres en ellos. Lo que hemos inculcado. Si usted no sembró ningún tipo de valor, no puso límite, pues, ¿qué va a cosechar? Claro. Tenemos que tener presente que necesitamos establecer límites. ¿Límites hasta dónde? Límite significa el lugar hasta dónde va a llegar en su radio de acción cada uno de nuestros hijos. Por eso es importante que nosotros aprendamos a definir, a establecer los límites en la adolescencia. Por otro lado, evitar
algunas tendencias, que eso lo vamos a hablar, creo que en la última clase, cuando hablemos de los errores en el ejercicio de la paternidad. Vamos a hablar sobre sobreprotección y rechazo. Si nosotros somos sobreprotegidos, fuimos sobreprotegidos como padres, lo más probable es que también sobreprotejamos a nuestros hijos. Y si fuimos un poco descuidados o rechazados como hijos, lo más probable es que nosotros también repitamos lo mismo. Pero como estamos hablando dentro de gente del reino de Dios y que nos ceñimos a los principios de la palabra de Dios que nos dicen que debemos criar a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor, como lo dice Efesios 6, ¿verdad? Entonces, definitivamente tenemos que estudiar, indagar de qué manera Dios quiere que yo levante a mis hijos haciéndoles el menor daño posible, porque como esto es de la vida familiar y sobre todo del ejercicio de la paternidad, nadie de pronto hace un estudio para ir hace una preparación previa para casarse, para ser esposo o esposa, para ser papá o mamá, sino que simplemente echamos adelante con lo que traemos de la familia de origen. Bien, entonces, todos estos procesos que le hemos descrito requieren los consejos anticipatorios que ya le hemos mencionado. Una vez que estamos frente al aconsejado y que está viviendo esa crisis, recordándole que es una etapa normal del ciclo evolutivo familiar y que con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, que es nuestro paracleto, nuestro ayudador, nosotros vamos a salir adelante. Luego pasamos a la crisis que se da en la etapa de la dispersión, es decir, cuando ya los hijos abandonan la casa, sea por razones de estudio o por razones de trabajo, o por matrimonio, porque ya estudiaron, tienen una profesión o una ocupación y necesitan hacer familia, bueno, salen de la casa. Esto va a generar en los padres alguna crisis que hemos considerado crisis normativas, que son normales y que solo con el recurso propio que tenemos en la familia, de lo que es comprender el proceso natural, normal, que esto es normal, que esto no es nada del otro mundo, de lo que está pasando, se va a acabar el mundo por eso. Nuestros hijos, lo normal es que salgan del seno de nuestro hogar, no que se queden, como he conocido familias donde el padre de familia tiene 4 hijos y en una segunda planta física de su casa construye una habitación a todo trapo, a todo dar, para cada uno de sus hijos, porque se supone que cada uno de sus hijos va a vivir en esa habitación. Multiplicarse allí mismo. Se va a quedar y nunca va a salir de la casa. No es lo propio. Y por supuesto que eso no es lo correcto. Pudiera tener como para recibirlos en caso de visita, pero no para que vivan de manera permanente allí. Así es que en esta etapa de dispersión es importante saber, por otro lado, los padres con hijos en edad de adolescente o adulto joven, generalmente tienen sus padres en la tercera edad. En algún momento estos padres están en una situación de minusvalía porque están enfermos, porque están sin trabajo, porque están de alguna forma con algún grado de discapacidad. Entonces se convierten, corresponde asumir en una situación difícil, porque ahora tiene que no solamente bregar con sus hijos que están saliendo, que se fueron a la universidad, que ahora tengo que mandarle dinero, pero que resulta que ahora tengo a mi papá que está desempleado, que está enfermo, que necesita recibir un tratamiento. Entonces allí tenemos una doble crisis, una crisis por la vida en la tercera edad de los padres y una crisis en los hijos adolescentes o adultos jóvenes que están demandando el apoyo y la ayuda de la familia de origen, es decir, de papá y mamá, que necesitan apoyarles, necesitan enviarle dinero, necesitan acompañarles en ese proceso de concluir pues sus estudios universitarios. Por otro lado, pues
un hijo que se casa de forma abrupta porque de pronto quedó embarazada y por razones morales la familia quiere de alguna forma maquillar pues el evento y propicia un matrimonio casi a la carrera. Entonces eso también genera una crisis dentro de la familia. En este caso es una familia, una crisis no normativa, porque ningún padre está esperando que su hijo de adolescente de 13, 14, 15 años se esté casando a esa edad. Lo correcto, lo normal, lo natural es que sea ya en la edad de adultez, joven. Bien, luego pasamos a la etapa final, que es cuando los padres están solos, nidos vacíos, porque ya los hijos salieron todos de la casa. Los esposos, pues. Los esposos están solos, es decir, la familia de origen, los que originaron la familia, están solos, papá y mamá se quedan solos porque los hijos, todos ya salieron de casa, están trabajando, están estudiando, se casaron, hicieron su propia familia. Y viene el síndrome del nido vacío, que no es más que ese sentimiento de que ya no hay sentido de ser útil. O sea, ya está listo, ya creé mis hijos, ya se fueron. ¿Y ahora qué hago? Dice papá, dice mamá. Mucha sensación de vacío, de sentimentalismo. Se procura como que volver, tratar de recogerlos de nuevo, por lo menos. O sea, es la idea, ¿no? En algunos casos, los hijos, los padres, si los hijos se van fuera de la ciudad, muchos padres se mudan a la ciudad donde están los hijos. ¿No? Porque es que tengo que acompañarlo en su estudio universitario, tengo que apoyarlo y tal y qué sé yo. Y entonces no permiten que sus hijos crezcan. Mantienen el cordón todavía allí amarrado cerquita de los hijos, cosas que no debe ser. Esta crisis que ocurre con el síndrome del nido vacío lo podemos transformar en una oportunidad para compartir con otras parejas, para hacer nuevos estudios, para realizar, nuevos amigos, otras actividades que no teníamos tiempo para realizar porque los hijos estaban a nuestro cuidado. Y es un tiempo también para la pareja reencontrarse. Por otro lado, es un tiempo para disfrutar a los nietos, porque generalmente en el nido vacío vienen los nietos a, digamos, a traer esa alegría que significa tener pues los hijos de los hijos en nuestro hogar, ¿verdad? Que nuestro rol como abuelos entonces es de darle el cuidado, de darle el afecto, sin interferir de manera muy directa sobre el proceso de socialización, porque eso es una competencia exclusiva de papá y de mamá. Y aun cuando el abuelo no esté conforme, no esté satisfecho, no esté de acuerdo cómo lo están haciendo sus hijos, no estamos autorizados para boicotear, para sabotear la manera en con que ellos están levantando a sus hijos. Aquí la única autorización es el disfrute. Sí. También coincide en esta etapa final la jubilación o el retiro de uno de los dos o de los dos. Exactamente. La jubilación, en algunos casos, en algunas familias se convierte en una catástrofe, en el sentido de que como bajan los ingresos, ya no percibe la misma remuneración que percibía cuando estaba activo. Ahora recibe una pensión, ahora ya de pronto no se pueden dar los gustos, las salidas, los viajes que de pronto tenían regularmente cuando estaba el trabajador activo, sea ella o él. La permanencia más tiempo ahora en la casa del jubilado, sea de él o de ella, y eso es un tiempo también de reacoplamiento, porque antes el esposo salía a las 6 de la mañana y de pronto regresaba a las 6 de la tarde, pasaba todo el día fuera de la casa, sobre todo los trabajos que demandan que son en la ciudad, donde no hay oportunidad para regresar al almorzar porque las distancias son demasiado grandes, entonces la persona come en cualquier lugar, cualquier cosa, para luego venir a hacer realmente su verdadero almuerzo en la hora de la cena, como ocurre
mayormente en los países del primer mundo, donde no hay mayor, no se respeta pues ese horario que nosotros tenemos como aquí en Latinoamérica, del desayuno, almuerzo y la cena, y que muchas veces es compartido en el grupo familiar. En esta etapa de la etapa final, donde aparece la jubilación, nosotros tenemos que hacer los ajustes, y eso es bueno que como consejeros lo hablemos. O sea, tiene que haber nuevas tareas, nuevas responsabilidades, nuevos momentos o sea, nuevas actividades que permitan a la pareja reinventarse. Pues de pronto vamos a ponernos a estudiar, vamos a aprender un idioma, vamos a conocer nuevas amistades, nuevos amigos. Por otro lado, esta etapa es conveniente de hacer los ajustes respecto a la salud, porque es cuando la mujer está en la etapa de climaterio, es decir, entre los 45, 55 años, o tal vez 60, en esta etapa ya la mujer comienza, aparece la menopausia, comienza el declive hormonal, comienzan los trastornos posmenopáusicos, pronto los problemas de carácter, el insomnio, y eso pudiera generar cierta situación de rosa fricción con su pareja o con sus hijos. Entonces es importante considerar todo esto, como de forma anticipatoria debemos direccionar al aconsejado que busque la ayuda médica para minimizar los efectos secundarios que tiene el climaterio y la andropausia. La andropausia en el hombre es el declive también pues, de las funciones hormonales, debido a que las hormonas descienden y ya pues la actividad sexual no es tan regular ni tan frecuente como lo venían teniendo probablemente hasta los 40 años. De allí pues que es importante que el hombre haga su plan de prevención anual después de los 50 años, de revisión de su próstata, de su colon, igual que son las estructuras, órganos y sistemas más vulnerables y los donde mayor frecuencia ocurren los cánceres. Entonces, si sabemos pues que en el aparato urogenital, donde después de los 60 años aparece el cáncer, pues tenemos que hacer la prevención oportuna, adecuada, una vez al año. La mujer, la prevención al despistaje del cáncer de cuello uterino, del cáncer de mama, del cáncer de tiroides, hacer su chequeo, su ecosonograma, su examen de laboratorio, al igual que el varón, el hombre, después de los 50, hacer su chequeo prostático, su chequeo colónico, lo correcto, lo ideal, hacerse sus pruebas de laboratorio y, de ser posible, su colonoscopia para prevenir el cáncer de colon. Estamos hablando de lo que son los consejos anticipatorios desde el punto de vista médico, que nosotros podemos canalizar, orientar a las personas que están en esta etapa. Por otro lado, debe prepararse para entender... O es propio de esta etapa, pues. Sí, de esta etapa, el prepararse para el deceso. Nosotros no nacemos para tener una vida indefinida. Nunca nos preparamos para la muerte. Entonces, en esta etapa nos corresponde ir haciendo los ajustes, la parte del seguro de vida, lo que es el seguro funerario, sobre todo si hay alguna enfermedad crónica que se complique en la medida que avanza la edad, avanzan los años, o si hay alguna comorbilidad, es decir, varias patologías en una misma persona, que cuando se conjugan pudieran constituir un riesgo, o simplemente el deterioro cognitivo, que es hoy día una situación bastante frecuente, porque nos vamos haciendo adultos, vamos envejeciendo, y si no tomamos las previsiones necesarias, nos quedamos desmemoriados, como ocurre, pues, como ocurre, mire, recientemente un actor de Hollywood, antes de llegar a los 65 años, ya estaba en una demencia, es decir, desmemoriado y
de pronto evitados si tomamos las previsiones pertinentes. Es decir, hay momentos en los que nosotros debemos hacer un alto, de pedirle a los médicos oportunamente digamos, las pruebas necesarias para evaluar nuestra integridad cognitiva, qué tanto nosotros mantenemos funcionando normalmente nuestras competencias psíquicas. Entonces es necesario que hagamos eso, de que podamos pedir esa evaluación con cierta regularidad, no solamente chequear la próstata, chequear el cáncer de cuello uterino o el mama, sino también ver cómo está nuestra psique. Sí. Avanzamos a la siguiente lámina, donde vemos la crisis crisis familiares normativas. Vamos a distinguir lo que es una crisis normativa de una no normativa. La crisis normativa, como ya lo habíamos mencionado, forma parte de las crisis que se dan naturalmente en el ciclo vital familiar. Ya nosotros hemos descrito lo que se da en cada etapa. En la crisis normativa, por adición es de suma. Que se agrega. Que se agrega. Está el nacimiento de un hijo, ¿verdad? Eso puede generar una crisis. Y le ponemos la comilla normativa, porque es el primer hijo. Generalmente el primer hijo es el que se lleva lo mejor y lo peor. El que causa el impacto mayor en la familia. Se lleva lo mejor en el sentido de que todos los abuelos, los tíos, siendo el primer miembro de la familia, los mejores regalos recibe el primer hijo. Porque todos los tíos, porque todos los abuelos, la emoción de ver el primero, ser el nieto, el primer sobrino, el primer hijo, entonces ahí viene. Pero también por ser el primero, también recibe lo peor de los papás de su novatada, de no tener la habilidad, la destreza, el conocimiento que debe tener para hacerle frente pues a la llegada de ese primer hijo, ¿no? Igual pasa con la adopción. Nosotros estamos adoptando un niño, no sabemos de qué familia viene, si es que tiene familia, de pronto lo recogemos de un orfanato, de alguien que lo dejó. Su carga genética. No sabemos su carga genética, sus antecedentes familiares. Nosotros sabemos qué paquetico estamos adoptando. Y allí, bueno, es una caja de Pandora. Vamos descubriendo en la medida que va viniendo, vamos viendo lo que se va destapando, ¿verdad? También forma parte de la crisis normativa el regreso de un hijo ausente. Por ejemplo, el hijo que se fue a la universidad y estuvo 5 años, 6 años por fuera y decide regresar al hogar porque no se ha casado o porque sencillamente decide regresar al hogar. Esto también representa una crisis porque ya se tenía mucho tiempo que la pareja ya estaba sola. O tal vez estaba con otros miembros de la familia, pero su llegada, sea como fuere... no lo están esperando. De pronto no está la habitación, no está la cama, no está... Correcto, entonces hay que reajustar. Con respecto a la crisis no normativa, por adición, está el embarazo no deseado, porque el embarazo deseado es celebrado y trae mucha... tratamiento y no hay problema, y eso forma parte de la crisis normativa. Pero un embarazo en la adolescencia no lo podemos considerar una crisis normativa, sino por el contrario, no normativa, porque un padre está esperando que su hijo de 14 a 15 años venga con una barriga o que salga con un muchachito. O también cuando estos esposos, que son los líderes de la familia, después de 15 años, ¡pum!, aparece un embarazo. Eso también genera una crisis no normativa, que después se convierte en una gran alegría, pero al principio es una implosión, es algo fuerte. La llegada de un pariente no planificada, como explicaba Ángel, cuando, por ejemplo, un familiar que vive en otra ciudad, en otra localidad y requiere de nuestra hospitalidad
bien sea porque está enfermo, por las razones que fuere, eso trae cambios, genera cambios, entonces genera crisis, porque yo recuerdo en la oportunidad que mi padre enfermó y nosotros tuvimos que hacer unos ajustes con nuestros hijos para poder habilitar una habitación con condiciones especiales que él tenía, y entonces tenemos dos hijos y los dos tuvieron que hacer los ajustes. Por supuesto, hicimos una reunión familiar, el abuelo tiene esta condición, necesitamos ayudarlo, y como familia necesitamos estar de acuerdo, y fue hermoso porque todos estuvimos de acuerdo, pero claro que con el paso de los días ya cada uno quiere estar en su habitación, dormir en su cama, tener la misma rutina. Como se rompe todo lo de la rutina diaria, pues entonces crea una crisis no normativa. Otro ejemplo de crisis no normativa, por adición, es la famosa pandemia que tuvimos en el año 21-22, donde tuvimos que 20, 21 y 22 prácticamente, donde estuvimos prácticamente confinados a la casa, casi a lo juro, porque obligados, porque no había, o sea, no había comercio abierto, no había nada abierto, todo estaba cerrado. Fueron unos cambios realmente... No se permitían reuniones públicas. Sí. Entonces, ninguna actividad podía realizar donde hubiese aglomeramiento de personas. Y por otra parte, donde hubo un enfermo de COVID, la familia sufrió una gran conmoción, porque los gastos exagerados que rompían cualquier presupuesto, el que a la vez también se contaminara el resto, por ejemplo, de los cuidadores, todo eso fue generando crisis no normativas en la familia. Por otro lado, es importante destacar la crisis paranormativa. Paranormativa es lo contrario de la normativa. La paranormativa o no normativa ocurre por los eventos, circunstancias no previstas en el ciclo vital de la familia. Por ejemplo, nadie tiene previsto que va a perder el empleo en un determinado tiempo, más si tiene niños pequeños que tienen que... Casi nunca visualizamos una situación de esta. Un accidente de tránsito donde algún miembro de la familia pues, es afectado, se queda limitado con capacidad por algún tiempo prudencial. Ya eso genera una crisis paranormativa, es decir, no está siendo esperado dentro del ciclo vital familiar. La muerte de un familiar a edad temprana, si ocurre en la etapa final, no hay problema porque está dentro de lo que esperamos, ¿verdad? Personas ya en la... Un abuelo de 80 una abuela años. de 80, 90 años, chévere, se murió, bueno, es lo esperado. Chévere no, pero bueno, corregimos el chévere, sino que está como dentro de lo esperado. Está dentro de lo esperado y es... Todo el mundo sí, lo consideraría pues normal, pero no es normal que no es normal, lo normal es que los hijos entierren a sus padres, no los padres enterrando a sus hijos. Conocemos el caso de que una madre enterró a sus 3 hijos y ya adultos. Bueno, tengo una tía política que enterró a sus 3 hijos, ya los 3 hijos sesentones, y ella tiene casi 90 años y se quedó sola porque sus 3 hijos murieron en distintas situaciones. Eso es una crisis no normativa. ¿Por qué? Porque al contrario, lo correcto hubiese sido que los hijos enterraran a su mamá. Dentro de la crisis paranormativa tenemos la crisis por adicción, que ya lo vimos, un abuelo que viene a vivir con nosotros, que no lo estamos esperando, porque vivía con un familiar y de pronto no puede vivir más allá porque se mudaron, porque se fueron del país o por lo que fuere. Ahora necesito que se viene a vivir con nosotros. Cambia toda la dinámica familiar. Entonces, pues trae una situación de caos, de problemas en la familia. Por otro lado, la crisis de desmoralización
cuando algún familiar comete algún acto delictivo. Pues. Entonces, oye, fue sorprendido por un fraude, por un hurto, por un robo, o asesinó a alguien. Cualquier situación. Cualquier situación ilícita va a provocar una conmoción dentro de la familia. Son crisis no normativas o paranormativas. La pérdida del trabajo, de la salud, de la casa, de los ahorros. Comentábamos en la mañana el caso de una compañera de trabajo que yo tuve, que su esposo tenía, era adicto al juego y él jugaba, apostaba, pues. Su adicción era en la apuesta y apostó la casa donde vivía con su familia y la perdió y tuvo que salir de la casa y entregar la casa a la persona quien le ganó la apuesta, desmembrándose la familia, porque la esposa que vivía en una ciudad distante a su familia, a su pueblo de origen, donde nació, donde se crió, a rectársele o a recostársele o a acomodársele a la familia materna, a su mamá, porque no de dónde vivir con sus hijos. No, lamentablemente hemos visto en estos últimos años en la situación político, social, económico de Venezuela que por la devaluación del dinero, muchas personas perdieron la vida. Recibimos información de esto, de personas que se vieron de pronto que no tenían nada y cómo sostener un número determinado de hijos. Lamentablemente entonces vieron la crisis no como oportunidad, sino como una situación de peligro. Situación de peligro inminente. No tenían los recursos psicológicos suficientes para canalizarla y terminaron quitándose la vida. Por supuesto, dejando en una crisis aún mayor a esta familia. El otro problema que tenemos con relación a las pérdidas es la pérdida de las facultades mentales. ¿Verdad? Un familiar cercano que de pronto pierda la posibilidad pierda sus facultades mentales en el sentido de que no está en condiciones de funcionar normalmente porque hace un brote psicótico, comienza a ver o oír cosas que habitualmente no ocurrían y eso se transforma en una carga para la familia que antes no tenía. Entonces son crisis paranormativas. Entonces, las crisis normativas que se dan propias en el ciclo vital familiar y la crisis no normativa que se dan por los eventos de manera abrupta en el ciclo vital familiar y que de alguna forma provocan una situación de crisis. Ahora un esquema donde está allí la familia en equilibrio funcional. Es decir, funcional está funcionando perfecto, ya funcionó la parte del cuidado, asociado, eso es familia funcional. Funcionan los 5 aspectos o las 5 funciones familiares. Para resumir, recordemos de la clase anterior las 5 funciones familiares. Cuando hablamos de familia, está dentro de esa competencia, pues la familia está cumpliendo con cada una de esas responsabilidades. Entonces, el cuadrito de la derecha vemos los eventos estresantes de la vida, que puede ser una crisis normativa, que va a generar una familia de desequilibrio o crisis. Esta familia de desequilibrio o crisis, con los recursos adecuados, utilizando los recursos adecuados propios dentro de la familia o fuera de la familia, logra adaptarse, logra resolver
la situación estresante que la llevó a la crisis emocional habitualmente mantenido. Entonces, esto es lo que debe ocurrir en condiciones ideales bajo la intervención del consejero. Cuando el consejero interviene, mostrando en la crisis los recursos adecuados, porque de pronto no los logra ver el aconsejado. Oye, pero no sé qué hacer con esto. A veces simplemente una pequeña orientación, una simple recomendación, una simple instrucción logra que nosotros saquemos a la persona, al aconsejado, de un supuesto atolladero, de una situación de crisis. Y simplemente con esa recomendación, con esa instrucción, con esa luz que le estamos proporcionando, la persona se siente bien, se siente cómoda, se siente, ahora sí puedo avanzar, yo creo que sí puedo salir de aquí. Se adapta y recupera su equilibrio funcional, como venía la familia funcionando normalmente. Avanzamos a la siguiente hoja, o la siguiente lámina, perdón. Tenemos allí la familia en equilibrio patológico. En la anterior es la familia en equilibrio funcional. El equilibrio patológico es un estado indeseable, donde la familia sin los recursos apropiados se mantiene aparentemente, con una apariencia de normalidad, pero que no es verdadera. Es el caso en el que nosotros preguntamos, pero no se divorciaron, están juntos, se reconciliaron. Entonces la persona dice, responde, estamos juntos, pero no revueltos. Tenemos el caso de los padres de una amiga, que ellos en un momento determinado, el señor comete una infidelidad, la esposa decide que se va a cambiar de habitación, que nunca más va a volver a la habitación con él. Tienen su última hija. Dice, ya hicimos lo que teníamos que hacer porque consideraba que la actividad sexual era solo para procrear. Y ellos pues vivieron así 60 años. Es increíble, ¿verdad? Increíble porque se pierden pues momentos bien especiales que es importante vivir juntos. Ellos se sentaban a la mesa, comían juntos, hablaban pues lo cotidiano, lo normal, pero no hacían vida en pareja. Entonces eso es una familia en equilibrio, es un ejemplo. Al igual que el esquema anterior, tiene eventos estresantes de la vida que permanentemente los están bombardeando, que genera una familia en desequilibrio crisis, pero que no maneja los recursos adecuados por no disponerlos o por no querer, porque muchas veces tenemos los recursos, pero otras veces es quererlos usar. Aquí interviene mucho el orgullo. En esto de la relación de pareja y en la relación familiar, muchas veces el orgullo no nos deja avanzar, no nos deja crecer. Es el enemigo número uno que tenemos en los matrimonios y en las familias, porque sobre todo en los hombres nos cuesta reconocer nuestras fallas, nuestros errores, nuestras equivocaciones. Por lo menos acá en Venezuela, los llanos venezolanos, hay mucho machismo. No por ello debo ignorar que también por el lado femenino, por el lado de la mujer también hay orgullo, que muchas veces la mujer espera de alguna manera una disculpa muy efusiva, y que tal vez el hombre lo quiere resolver con una comida, un obsequio, un detalle que le entregue a la esposa sin decir verbalmente disculpa. Tenemos estas parejas también que tienen, que de los 7 días de la semana, 5 la pasan en crisis y 2
y dos solamente en armonía y Como dice la canción, el día discutimos y en la noche nos amamos, donde de alguna manera queremos compensar toda la situación de disgusto, de molestia, de incomodidad que se vive en el día. Y entonces, cuando uno entrevista al aconsejado y en la intimidad, ¿cómo está? No, doctor, ahí no hay problema, estamos chévere, estamos bien. Pero fuera de la habitación fuera de la no habitación no funciona. funciona. Entonces es un equilibrio patológico. Donde vivimos es una eterna guerrilla, pleitos, problemas, conflictos. Por supuesto, eso se llama mala adaptación, ¿verdad? Aquí ya el consejero no tiene que hacer nada. Aquí lamentablemente tiene que ser referido al terapeuta familiar, quien con su experiencia, con sus técnicas psicológicas, va a ayudar a la familia a salir de ese proceso, de ese ciclo tan esquizofrénico, pues, tan dañino. Bien, vamos a hablar ahora de las etapas del desarrollo psicosocial. Ya lo habíamos anunciado cuando leímos el contenido del módulo de hoy. Recordemos que el desarrollo psicosocial no es más que una teoría que plantea Erikson basado en la teoría de Freud del desarrollo, del desarrollo psicosexual del ser humano. Erikson hace una modificación y él dice que el desarrollo de la personalidad, del yo, del ego, como querramos llamarlo, ocurre en 8 etapas y que cada etapa tiene una tarea que cumplir, dependiendo de la interacción que tengamos, nuestro material genético, lo que traemos de nuestros padres, con la interacción con el medio ambiente, nos vamos hacia un lado o hacia otro. Vamos entonces a escuchar a través de mi esposa la descripción de cada una de estas etapas. La primera etapa es denominada confianza versus desconfianza y se desarrolla. Vamos a ver un video antes de lo tenemos ahí a punto. Ok, vamos a ver el video antes de comenzar a describir estas etapas. Sí, esto sería como un resumito breve de lo que contienen cada una de las etapas. Bueno, Erik Erikson no conoció a su padre y él recibió el apellido del esposo de su madre y él desarrolló lo que él mismo llamó una profunda crisis de identidad. Y hay un principio epigenético de esta teoría que dice de la siguiente manera: todo organismo nace con un propósito y el desarrollo exitoso tiene que ver con el cumplir de ese propósito. Es decir, todo ser humano nace con un propósito y el que pueda realmente desarrollar ese propósito es lo que le da, el desarrollar con ese propósito es lo que le da realmente sentido a la vida. Así vemos nosotros que en las escrituras Dios nos creó con un propósito. ¿Tenemos listo el video? Ok, vamos a ver el video. Tao Interactive Studio. Hola, el día de hoy revisaremos de manera rápida y sintética el pensamiento de Erik Erikson.
Desarrollo psicosocial. Antes, Sigmund Freud desarrolla su teoría del desarrollo psicosexual en 5 fases, a través de las cuales el niño alcanza la madurez sexual. Antes, en la década de 1930, el psicólogo suizo Jean Piaget propone una teoría del desarrollo cognitivo en 4 etapas. Erik Erikson nació en Alemania, no conoció a su progenitor y recibió el apellido del marido de su madre. A causa de ello tuvo dificultades de identidad. Revelado, estudió arte y recorrió Italia como un artista trotamundos. Tras sufrir lo que él mismo denominó como una grave crisis de identidad, viajó a Viena y estudió psicoanálisis con Anna Freud. Enseñó en Harvard, Yale y Berkeley. Desarrollo humano. Partiendo del principio epigenético que afirma que todo organismo nace con un propósito y que el desarrollo exitoso supone el cumplimiento de ese propósito, Erikson explicó: todo lo que crece tiene un plan preestablecido que determina el desarrollo de las partes. Personalidad. Propuso que la personalidad humana se despliega y evoluciona en 8 etapas predeterminadas y que el crecimiento implica la constante interacción entre fuerzas hereditarias y ambientales. Si superamos con éxito todas las etapas, nos desarrollamos como personas mentalmente sanas. Por otro lado, el fracaso en cualquier etapa causa carencias mentales, como la desconfianza o la culpa abrumadora que nos acompañan toda la vida. Erikson. Las 8 etapas propuestas por Erik Erikson. Durante el primer año de vida, las etapas son confianza básica contra desconfianza. Entre los 18 meses y los 2 años de edad, la etapa es autonomía contra vergüenza y duda. Entre los 3 a los 6 años aproximadamente, la etapa es de iniciativa contra culpa. Entre los 6 a los 12 años de edad, la etapa es laboriosidad contra inferioridad. Marcando el inicio de la adolescencia, la etapa inicia con la identidad personal contra la confusión de roles. Entre los 18 y los 30 años, se genera la etapa de intimidad contra aislamiento. Entre los 35 y los 60 años, nos ubicamos en la etapa de generatividad contra estancamiento. Finalmente, de los 60 hasta la muerte, vivimos la etapa de integración del ego o la desesperanza. Primera etapa, confianza básica contra desconfianza. La confianza es el sentimiento de ser aceptable para uno mismo y seguro de la satisfacción de las necesidades por parte de los demás, el cual, si se desarrolla completamente, conduce a la virtud de la esperanza. La desconfianza, por otro lado, es la falta de seguridad en sí mismo y desde luego la falta de desconfianza en los demás, suspicacia, tendencias paranoides. La segunda etapa es autonomía contra vergüenza y duda. La autonomía se refiere a la expresión sana de la afirmación del ego o fuerza de voluntad, si se desarrolla apropiadamente. Por otro lado, la vergüenza se refiere a sentirse inaceptable para los demás y así para uno mismo. La duda se refiere a defectos en la autoafirmación. Tercera etapa, iniciativa contra culpa. La iniciativa se refiere a un sentido dirigido internamente de lo que es correcto o equivocado para uno mismo. El niño es capaz de experimentar con papeles diferentes, de adoptar papeles culturalmente distintos con ayuda del superego. La culpa es el sentimiento indigno o inaceptable del propio yo, sentirse perverso, indeseado. La cuarta etapa es laboriosidad contra inferioridad. Laboriosidad es el desarrollo de las propias habilidades y la adquisición de conocimientos. Por otro lado, la inferioridad es un sentido de deficiencia en la satisfacción de los requerimientos culturales y de la competencia con los demás. La quinta etapa es identidad contra confusión de roles. La identidad es el sentimiento de ser y ser percibido como una y la misma persona. Tener papeles centrales del ego que son aceptados por los demás y que además definen al propio yo. La confusión de roles es el estado de no tener definidos claramente los roles centrales del ego. Sexta etapa, intimidad contra aislamiento. La intimidad es la capacidad para formar relaciones humanas estrechas, relaciones perdurables. Encontramos un sentimiento de amor cuando amamos y somos amados. El aislamiento, por otro lado, es el sentido de ser inaceptable y no amado por los demás. La séptima etapa es generatividad contra estancamiento. La generatividad es el sostenimiento de un trabajo productivo, por supuesto del efecto cuando un individuo alcanza la completa madurez física, psicológica y social. La generatividad cuida y perpetúa la cultura para la siguiente generación. La personificación y la transmisión de la cultura sucede en esta etapa. De no cumplirse exitosamente, el estancamiento es el sentimiento de que la vida no tiene sentido. Es encontrar la vida rutinaria, aburrida, vacía.
Finalmente, la octava etapa es la integridad del ego o la desesperación. La integridad se refiere a un sentido de entereza y plenitud, respeto por el yo caracterizado por una sabiduría acumulada en la vida, que está definida por una cultura en particular. De no ser cumplida exitosamente esta etapa, la persona desarrollará desesperación, un sentido de futilidad de la vida, de temor a la muerte, de no haber encontrado un sentido a la propia existencia. Para saber más, el libro de la psicología, Historia de la psicología, teorías de la personalidad. Espero que hayas disfrutado del tema. Si te gustó, suscríbete para saber más. Nosotros nos ¿Qué les pareció el video? Espero que lo hayan encontrado interesante y que les permita pues tener esa primera aproximación a lo que es esa teoría del desarrollo psicosocial. Entonces, la primera etapa, que es la confianza versus desconfianza, comienza desde el nacimiento hasta los 18 meses y la confianza tiene que ver con ser aceptable para uno mismo. Se desarrolla cuando se satisfacen las necesidades básicas por parte de los demás. Es decir, una vez que el bebé nace, él tiene una necesidad perentoria, que es la necesidad de amor, de protección, de ser alimentado. Esto no depende de él, por supuesto, depende de los padres, de forma directa del padre. Y en la medida que un niño se siente amado, él va a desarrollar esa confianza en sí mismo. Y cuando un bebé no es estimulado, no es abrazado, no es besado, no recibe palabras de afecto, entonces él se va a desarrollar con desconfianza. Y desconfianza es falta de seguridad en sí mismo. Va a dar seguridad en sí mismo. Y hasta también de confianza en sí mismo y en los demás, esto va a generar en la persona suspicacia, tendencia paranoide. Sí, la confianza, la desconfianza, cuando la persona no logra, en esta primera etapa, lograr el centrar que el propósito es construir la confianza, lo contrario, construir la desconfianza y va a desconfiar el no haber recibido atención temprano de su mamá, el cuidado directo de su madre. Va a empezar a desconfiar no solo de su mamá, sino de todo el mundo. Y eso lo va a llevar, lo va a arrastrar hasta la vida adulta. Cree que todo el mundo le quiere cree hacer que daño. todo el mundo le va a hacer daño, sobre todo si hay un antecedente de abuso. En la edad temprana, si hay abuso físico, sexuales, psicológicos, en la edad adulta vamos a tener un adulto paranoico que va a pensar que todo el mundo le quiere hacer daño. Así es. La segunda etapa, que es la de autonomía versus vergüenza, se inicia desde los 2 años hasta los 4 años de edad. Y esta autonomía es esa expresión, tiene que ver con cuando el niño comienza a caminar, cuando el niño comienza a movilizarse, tiene que ver también con el momento del control de los esfínteres. Y el niño comienza entonces a alzarse y a sentir pues que no hay una dependencia como antes, hay un poco más de independencia. Y allí es muy importante que los padres podamos darle oportunidad al niño de explorar su ambiente y en cuanto a la educación del esfínter, permitir que se desarrolle de una forma natural, porque cuando el niño es señalado o recibe palabras de descalificación, cuando por ejemplo, ay, si hizo pupú o popó, como dicen en algunos otros lugares, y dice, qué horrible, qué mal huele, quítate, bicho, échate para allá. Eso crea en el niño vergüenza.
Cuando el niño rompe un jarrón, un adorno, y entonces se le pega, se le tilda, eres malo. O cuando el niño, por ejemplo, muerde a otro amiguito porque él es un buscador de sensaciones, porque está experimentando. No quiero decir que no le vamos a poner límites, pero no podemos tildarlo, no podemos etiquetarlo, porque entonces esto lo que genera él es vergüenza, que es un sentimiento de ser inaceptable para los demás y para uno mismo, y genera la duda en cuanto a la autoafirmación. O sea, ¿qué soy yo realmente? Si la persona que me ama me maltrata, imagínense la dualidad en el pensamiento. Exactamente. Son importantísimas estas etapas, el desarrollo adecuado en cada una de ellas. La etapa es iniciativa versus culpa y se desarrolla a partir de los 4 años hasta los 6 años. La iniciativa es ese sentido de lo que es correcto o equivocado para uno mismo, y experimenta el niño, aquí comienza a experimentar distintos papeles, distintos roles. Él comienza a ensayar. Aquí el niño, en esta edad, el niño es bien egocéntrico, cree que todo todavía está, sobre todo los 4 años, a lo largo de los 6, va soltando el egocentrismo, pero él cree que todo está dispuesto para él y que todo debe realizarse en base a sus necesidades. Cuando el niño en esa búsqueda de esa afirmación, en esa búsqueda de que todos se lo aplaudan y de que todo se lo celebren, y no ocurre de esa manera porque lo corrigen o lo... Y es señalado exactamente como alguien inadecuado. Supongamos que ningún niño quiere... por ejemplo, dañar una pintura, está recién pintada la pared de la casa. Y él simplemente está practicando sus rasgos escriturales y tomó un marcador, eso le genera placer a él, y rayó aquella pared. No es porque, esperaste que, y el adulto reacciona, esperaste que pintara la pared porque eres un niño malo, para ahora mira lo que va a hacer, y lo regañan exactamente, tal vez hasta es maltratado, exactamente, lo ridiculizan, lo ofenden únicamente. Eso va a generar en el niño culpa, sentimiento de indignidad. El niño se va a sentir perverso, se va a sentir indeseado. Te quitas de mi vista, estás castigado, no vas a cenar hoy o no se te va a dar la merienda por este hecho que cometiste. Cuando en él no había una intención como tal de causar un daño. Esta es una edad muy interesante, de los 4 a los 6 años, en la que hay que tener mucha paciencia, en la que nosotros tenemos que tomemos las medidas, los que tenemos que dar las instrucciones, guiarlos para que no hagan lo inadecuado. A nosotros nos ocurrió, recuerdo una anécdota con Verónica, nuestros hijos se llevan 8 años de diferencia, y en una oportunidad ella vio a su hermano aplicándose gelatina en el cabello, y ella entonces un día se le ocurrió entrar a la habitación de él, tomar aquel pote de gelatina, pero le pareció tan agradable, porque ellos son buscadores de sensaciones, que se aplicó el pote completo de gelatina en la cabeza. Entonces, cuando la vemos, y también agarró el talco del papá y lo vació en la ducha. Ella por lo general le gustaba jugar con mis cosméticos y aplicarse maquillaje, y yo por supuesto no era la más feliz cuando se me dañaba
algo del maquillaje. Yo la regañaba, ¿por qué agarraste esto que no sé qué? Y mi esposo me decía, no dejes eso al alcance de la niña. El adulto, no al alcance de la niña. Bueno, cuando le tocó el turno a él, que le botaran todo su talco, él la llama con un tono de voz bastante fuerte, irritado. Y eso era muy extraño porque Ángel era especialmente cariñoso y con un trato muy lindo, muy especial con su hija. Y ella parece así como asustadita y yo también porque ¿qué pasó aquí? Y él cuando estaba todo el talco esparcido en el baño, él dice, Verónica, ¿qué significa esto? Y ella dice, porque desde el alcance de una niña. La respuesta de ella, porque era lo que ella había aprendido, ¿no? Que su papá decía cuando me dañaba alguna cuestión. Pero lo cierto es que, ok, entonces me vas a ayudar a limpiar, vamos a hacer una sanción comedida, no desmedida. Entonces eso va a generar mucha vergüenza. Y recuerdo que mi hijo le colocó a ella un letrero, ella tenía como 5 años ya, porque el letrero decía prohibir esta habitación y él cerró. Y como era su hermano mayor y la palabra de él para ella era ley, lo que Ángel David dijera para Verónica era tan importante, de tanto peso, que si yo le decía, ve a buscar a la habitación de Ángel David tal cosa, ella decía, no puedo entrar, porque él me lo prohibió. Y eso a ella le dio un sentimiento terrible, porque su hermano, lo que más ella quería, bueno, el primer amor de su vida, ella se sintió como muy castigada con esa medida que tomó Ángel David de colocar y explicar, y que no sepa que has entrado a mi habitación. Y el respeto era tal que aunque fuese, decía, pero yo soy su madre, estoy diciendo que voy a buscar cosas. No, él me prohibió, es que nunca más yo entraría, solamente cuando él está. Fíjese cómo un niño de esta edad puede tomar tan literalmente lo que le decimos. Por eso el cuidado que debe tener allí. Pasamos entonces a la cuarta etapa, que es laboriosidad versus inferioridad. También esta etapa de laboriosidad va acompañada de la cooperatividad y se desarrolla a lo largo de los 6 años a los 12 años, es decir, la edad escolar. Una edad bellísima, ¿verdad? El niño está en búsqueda de conocimiento, en la que el niño también ya debe estar centrado en sí mismo y él quiere agradar a los demás. Es una edad en la que el niño necesita mucha afirmación, en el que debe ser reforzado cada pequeño logro que él obtenga, donde no necesita ser juzgado o comparado con otras personas, porque esto es lo que viene a generar en ellos entonces ese sentimiento de inferioridad. Aquí el niño desarrolla sus propias habilidades y adquiere nuevos conocimientos y él se siente, o sea, él celebra cuando él descubre algo, cuando él comprueba alguna hipótesis, cuando él tiene triunfos, logros en el deporte, en la música, en la escuela, en sus calificaciones. Cuando él, por ejemplo, en el hogar para tener contentos a papá y a mamá, a lo mejor limpia la mesa y no lo hace a la perfección porque tiene las destrezas, pero eso tiene que ser, o lavó los platos y tal vez no lo hizo de la manera más óptima, más perfecta como nosotros podríamos como adultos que somos, pero esto debe ser celebrado, esto debe ser aupado, esto debe ser reforzado para que el niño tenga el deseo de avanzar. Lo contrario va a generar entonces en él ese sentimiento de inferioridad, de deficiencia con las exigencias culturales y la competencia con los demás. Aquí el niño aprende y se da cuenta, y algunos niños son más competitivos que otros, pero aquí los niños es necesario que no sean sobreexigidos. Muy bien, entonces vamos a la quinta, perdón.
identidad versus confusión de roles, que se desarrolla desde los 13 años a los 19 años. Y esta quinta etapa es donde el niño desarrolla ese sentimiento de ser y de ser percibido como la misma persona. Es decir, aquí el niño también desarrolla su identidad sexual. Y por otro lado, el yo ya no es el hijo de don fulano, ahora es fulanito. O sea, ya él clama su propia identidad. Yo soy Ángel González, no el hijo de... Exacto. Entonces es importante el momento que algún aconsejado nos reclame algún tipo de información o de asesoramiento respecto al trabajo con los adolescentes, pues necesariamente tenemos que destacar esto. En la adolescencia, el niño reclama su propia autonomía, su propia identidad, Su espacio. o su espacio, y significa pues que si él es un varón, él se comportará como un varón y se parecerá a un varón, es decir, no solo lo es, sino que lo parece. En esta etapa, el jovencito o la jovencita está definiendo pues su rol, sea de mujer o sea de varón. Recuerden que la adolescencia es una transición desde la niñez a la adultez. Estamos hablando de un niño, ni estamos hablando de un proyecto de hombre o de mujer. En la adolescencia todavía no hay rasgos de madurez del adulto. Por eso no conviene que el adolescente se involucre emocionalmente en situaciones que más tarde le van a costar un costo bastante alto. De allí pues que necesitamos que el niño entienda que todavía no está listo para involucrarse emocionalmente con ninguna relación Para adquirir compromiso, exacto. Y la sexta etapa es intimidad versus aislamiento, que va desde los 20 años a los 40 años. Aquí se desarrolla la persona esa capacidad de formar relaciones humanas estrechas, de amar y de ser amado. Es acá donde puede tomar esa decisión con quién va a pasar el resto de su vida. Lo contrario es el aislamiento, que es el sentimiento de ser inaceptable y no amado por los demás. Y comienza como a colocarse él mismo algunas limitaciones o metas. No, yo me voy a casar o voy a tener mi pareja cuando termine mi carrera, cuando tenga el carro, cuando tenga la casa. Y van pasando los años y nunca consigue el momento porque realmente hay un sentimiento ahí de ser inaceptable, historias que no quiere repetir, amores intrínsecos realmente, y hay un temor de establecer relaciones estrechas y de forma permanente. Y de forma permanente, exacto. Muchas veces por no perder su autonomía, o sea, por no, y aquí volvemos otra vez al orgullo, porque no quiere entregarle el timón a otra persona. Sí, o yo no me voy a calar que otro me diga esto, y entonces prefiere vivir en soledad. Sin embargo, está demostrado científicamente que las personas, aun cuando en el matrimonio, y podemos decir que se viven las batallas campales más fuertes, pero asisten a menos consultas psiquiátricas las personas que tienen pareja que las personas que están solitarias. Y efectivamente tienen mayor salud mental los casados que los solteros. La clínica, los hospitales psiquiátricos están llenos de personas solas. Que no tienen familia. Que no tienen una pareja, no tienen alguien que vele por alguien ellos. que esté a su lado para apoyarles. La séptima etapa es la generatividad versus estancamiento y se desarrolla desde los 40 años a los 65 años. La generatividad es esa etapa del trabajo productivo, de madurez física, biológica, social, esa etapa de la vida en la que nos vertimos en los demás y podemos entonces perpetuar los aspectos culturales, los principios para las próximas generaciones. Es de alguna forma la persona en la generatividad, en esta séptima etapa, procura vertirse. Es el profesor de pronto universitario que quiere pasar la antorcha, que quiere
pasar a las nuevas generaciones su sabiduría, su sapiencia, su experiencia, y que quiere que eso no se quede en el vacío, que no se pierda ese bagaje de conocimiento que ha acumulado, que ha traído durante su larga trayectoria. Esa es la etapa de la generatividad, porque esa necesidad de dar a la comunidad. De lo contrario, entonces caemos en la fase de estancamiento, de no evolucionar, de quedarnos en una situación de vacío, una vida sin inactividad, sentido. de una vida sin sentido, que a la larga pues nos conduce a una próxima etapa en la octava, que está planteada la integridad versus la dispersión o desesperación, mejor dicho. En esta etapa, que es a partir de los 65 años, la persona puede evaluar su trayectoria de forma retrospectiva y decir, oye, he logrado, he caminado, como dijo el apóstol Pablo, en una oportunidad, he peleado la buena batalla, he ganado la fe, me siento satisfecho con la batalla de la fe, he ganado la batalla de la fe, me siento satisfecho con el trabajo que he hecho, no he vivido en vano, hay un sentimiento de plenitud de que por ejemplo, vivió y estuvo satisfecho en toda y cada una de las etapas que vivió. Sí. Por ejemplo, los padres dicen, tengo hijos sanos, muchachos que son productivos, he disfrutado mis nietos, he viajado, he compartido, he predicado el evangelio. Tiene un inventario de actividades y de cosas que ha hecho durante su vida que le permiten autoevaluarse satisfactoriamente. Es decir, he vivido a plenitud. Estoy contento con lo que he hecho en mi vida. Y no caer en la desesperanza o desesperación, es decir, definitivamente no sé ni para qué nací. Para qué nací, para qué estoy aquí en la vida. No logré objetivos o me esforcé durante toda la vida para quedar solo, para no tener nada. Comienzan también ese tipo de reflexiones y se desarrolla también un temor a la muerte. Sí, definitivamente la persona que está en la octava etapa de forma íntegra no tiene temor a la muerte, que sabe que ya logró sus metas, sus objetivos últimos y que bueno, está dispuesto diciendo, Señor, cuando tú decidas, estoy para irme contigo. Por eso es importante cuando las personas están en esta última etapa, el poder brindarle a los adultos mayores estos espacios para que ellos puedan compartir con otros adultos como ellos, en lo que ellos puedan hablar de temas de interés para ellos, se vuelven a contar una historia una y otra vez, sus anécdotas de vida, donde se ríen, donde pueden oír canciones de su época, pero sobre todo el propiciar un encuentro en el que ellos puedan sanarse, porque un sentimiento tiene el adulto mayor, es el de soledad. Muchos evalúan, bueno, estuve viendo este tiempo de vida, estos 60, 70, 80 años, o creo que estos años los estoy viviendo de ñapa, sin sentido, sin tener ningún objetivo en la vida, más bien deseando morir. Esa es la otra cara de la moneda. Bien, por el día de hoy hemos concluido el contenido del tema que nos ocupa. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, ya creo que estamos sobre la hora. Pero es la oportunidad para escucharles. Nos gustaría sus comentarios al respecto. ¿Qué les ha parecido el contenido que hemos ofrecido en el día de hoy? O si tienen alguna duda, podamos entonces también responderle, aclararle. Pueden abrir su micrófono y le escuchamos.
de una forma muy breve, muy concisa. Buenas tardes, Dios les bendiga. El contenido de la clase de esta noche me parece excelente. Me genera una preocupación. Es lo siguiente, no es una pregunta, es una solicitud. Quisiera ver si hay la posibilidad de que ustedes pudieran compartir este material de estas clases vía correo electrónico. No solamente en YouTube, porque ahí no se puede copiar, no se puede, bueno, yo al menos yo no lo pude bajar. Y para mí es interesante tenerlo, ya que Usted, hermano, disculpe, ¿podría hablar un poquito más fuerte? Es que no captamos. ahora, Está diciendo que si podemos enviarle el contenido de las láminas a su correo electrónico. exactamente, sí. Correcto, sí, lo vamos a hacer. Gracias. A la orden, estamos para servirles. El contenido de todas las clases se les va a pasar, porque es importante pues que puedan tener la información completa, ya que fue el trato inicial en primer lugar, y es lo propio, ¿no? Para poder prestar atención y no estar pendientes solamente de apuntar. Claro que sí, van a recibir a través de su correo las láminas. Bien, mis hermanos, muchas gracias por su atención. Estamos, por supuesto, esperando, pero queremos agradecerles el que hayan tomado de su tiempo para tiempo de... Si alguien más quisiera compartir su opinión o hacer alguna pregunta. Muchas gracias, Jesús. Gracias por tu comentario, gracias por tus bendiciones. Igual les bendecimos en la tarde de hoy. Bien, sabemos que algunas personas no pudieron conectarse a esta hora, y en lo que es en cuanto aquí a Valle de la Pascua ha habido problemas en algunos lugares con el internet, pero que van a estar entonces recibiendo esta clase a través del YouTube, exactamente. Bien, que tengan muy buenas tardes, que el Señor les bendiga y gracias por su atención. Hasta nuestro próximo encuentro. Amén. Dios les bendiga. Buenas Amén. tardes.